muchas gracias por conectaros con nosotros esta tarde. Yo soy Elisenda de la Torre, presidenta de Reumas. Reumas es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde hace más de 30 años para acompañar y mejorar la calidad de vida de las personas que convivimos con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Nos referimos a enfermedades como la artrosis, la artritis, la espondilitis, el lupus, la fibromialgia, por poner algunos ejemplos, o aquellas que son minoritarias por existir pocos casos, como el Ehlers-Danlos, CAPS, etc. También trabajamos con las personas cuidadoras, como los padres y madres de niños y niñas que debutan con estas enfermedades ya desde pequeñitos. Damos servicio directo a más de 1.200 personas asociadas con un pequeño equipo de profesionales, colaboradores y algunas personas voluntarias para tareas o acciones puntuales. Y en Reumas tenemos una visión a largo plazo, y es que la persona consiga convivir con la enfermedad alcanzando también su proyecto vital. Con esto queremos decir que la enfermedad entre en remisión o esté muy bien controlada, que la persona consiga un bienestar psicológico estabilizado en el tiempo y que adquiera un nuevo estilo de vida. Porque sabemos que para alcanzar estas metas se debe tratar a la persona desde todos los determinantes de salud, desde la visión laboral, educativa, social, psicológica y no solamente desde el ámbito sanitario. No olvidemos que muchas de las enfermedades reumáticas son crónicas, discapacitantes y muchas veces invisibles y nos provocan dolor. En definitiva, prestamos un servicio de acompañamiento profesionalizado para que desde el momento del diagnóstico las personas sean capaces de asumir lo que les está pasando, lo que comporta convivir con su enfermedad y vayan adquiriendo conocimiento, herramientas, técnicas para empoderarse y poder corresponsabilizarse, esa palabra que está tan de moda, ¿no?, de esta convivencia con la enfermedad, siempre como complemento al ámbito sanitario. Sabemos que la adaptación a convivir con la enfermedad lleva a la persona a realizar cambios en su día a día y que poco a poco estos cambios hacen que también se cambie como persona. Esto al final provoca una transformación personal que hace que ya no sea la enfermedad reumática la que nos acompaña, sino que pase a formar parte de nosotros. En Reumas tenemos diferentes ámbitos de actuación para conseguir lo que estamos hablando, desde dar información hasta atención psicológica o grupos de ayuda mutua, talleres de mindfulness o yoga o nutrición, fisioterapia, y en el ámbito de la atención social todo el tema de la discapacidad, el tema laboral, escolar, la adaptación de la casa, etc. Disponemos también de un plan de formación para las personas asociadas para saber más sobre su enfermedad y capacitarse, o jornadas como la que hacemos hoy. También colaboramos con otros organismos o entidades para visibilizar y ayudar a entender lo que nos está pasando, como en temas de innovación e investigación, y participamos en diferentes comisiones, grupos de trabajo, haciendo también incidencia política, como no podía ser menos. Me gustaría agradeceros muchísimo que nos acompañéis en esta mesa redonda de dolor. La Asociación Internacional del Dolor revisó la definición de dolor en el año 2020. Actualmente lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Y esto ahora nos explicará por qué es tan importante. Y las patologías crónicas que ocasionan dolor crónico se dan mayoritariamente en nuestras enfermedades, en las enfermedades reumáticas. Un 40% la fibromialgia, un 24% la lumbalgia, un 23% la artrosis. Por lo tanto, el dolor es un tema importante del que debemos hablar y abordar desde la asociación. Como personas con enfermedades reumáticas tenemos que aprender a convivir con él, pero ¿esto qué significa? Seguro que si os lo pregunta cada uno de las personas que estáis ahí, cada uno dirá algo diferente, pero en lo que seguro que estamos de acuerdo es en que nos condiciona la vida. De ahí la importancia de conocer muchísimo más sobre este tema y aprender cómo otras personas lo han enfrentado para disponer de herramientas y recursos. Como venimos haciendo cada X meses, cada 3, 4 meses, os presentamos otra mesa monográfica sobre el tema, en la que trataremos el dolor desde la perspectiva, disculpad, que estoy un poco estipada, desde la perspectiva de la salud mental. Estudios recientes, como el Barómetro del Dolor, han estimado que el 65% de pacientes con dolor crónico en España, 5,2 millones de personas sufren dolor crónico discapacitante, mientras que el 35% restante presentan dolor crónico no discapacitante, lo que representa a 2,8 millones de personas. Por lo tanto,
Dicho esto, os dejo ya con la moderadora de la mesa, Patricia Planas, directora técnica de Reumas de la Lliga Reumatológica Catalana y psicóloga especialista en psicología clínica por la UB, profesional a la que conozco desde hace muchísimos años por su trabajo realizado en la asociación atendiendo al colectivo, con Inmaculada Fraile, directora del Observatorio del Dolor, profesora y catedrática en la Universidad de Cádiz, y con Eugenia Bertones, autora del estudio Dolor y Salud Mental en las enfermedades reumáticas. Adelante, cuando queráis. Bueno, nada, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, para mí es un placer estar con vosotras dos, Eugenia e Inmaculada, compartiendo esta tarde, este ratito, esta horita que tenemos pues para hablar de estos estudios tan interesantes, ¿no?, que habéis realizado cada una por vuestra parte, pero que están relacionados entre sí y que, por lo que he podido ver, han llegado a conclusiones muy, muy similares, ¿no?, que son las mismas que llegamos los profesionales tratando a los pacientes cada día, pero realmente que existan estos estudios que demuestren y que estén científicamente, ¿no?, diciendo lo mismo que vemos los profesionales en nuestro día a día, pues esto nos sirve de muchísimo. Por eso hemos pensado que estaría bien hacer esta mesa redonda poniendo en importancia estos estudios. Entonces, mi primera pregunta es ¿cómo surgió la idea de hacer estos estudios, ¿no? ¿Cómo se os ocurrió? ¿Cómo detectasteis la necesidad? ¿Y cómo os pusisteis? ¿Con qué objetivo había detrás de la realización de estos estudios? Podéis empezar la que queráis, así brevemente. Eugenia. Gracias a todas, primero a Reumas y a Lire por invitarnos a esta sesión webinar y a ti, Patricia, por la moderación y presentación. Bueno, creo que a nadie escapa la importancia que tiene el dolor en las enfermedades musculoesqueléticas que padecemos, las personas que tenemos estas enfermedades, y el hecho de que se hiciera evidente y necesario este estudio tiene un inicio, pero no solo en el tema de la COVID, ¿no? Es cuando Lire, a través de sus 26 asociaciones, detecta un aumento en lo que sería la petición o la manifestación de muchos más trastornos de depresión y ansiedad asociados a personas que padecemos las enfermedades reumáticas. Esto nos evidenciaba también que, como sabéis, estas enfermedades que padecemos tienen muchísima más incidencia en la mujer. Como sabéis, el 80% de las mujeres que padecemos esta enfermedad la cursamos con dolor, y todo esto nos hacía pensar que queríamos recoger evidencia científica, y a través del equipo del Grupo de Trabajo de Investigación de Reumas, en el cual interviene también un compañero sociólogo, Marcos Séneca, y con Xavier, el gerente, nos pusimos a pensar y modelar un estudio que es el que hemos concluido, el cual han contestado 26 entidades y hemos podido recoger 513 cuestionarios de personas y testimonios. Para nosotros esta evidencia es importantísima, ya que, como sabéis, hay pocos estudios de campo, y además tuvimos en cuenta recoger datos sociodemográficos, datos también de contexto social, que, como sabéis, son factores que se tienen en cuenta ahora desde la dimensión biopsicosocial del tratamiento del dolor, y también algunos rasgos, bueno, también tener en cuenta algunos rasgos de lo que era el brote y el diagnóstico y el nivel, ¿no?, de calidad de vida que tienen las personas que hacían el cuestionario. El origen fue más que nada arrojar un poco de luz y poder encontrar si había evidencia y correlación, que así lo ha demostrado el estudio, positiva entre que a mayor a personas que tenemos dolor tenemos correlación positiva a también cursar mayores síntomas elevados o altos de ansiedad o depresión. Muchas gracias, Eugenia. Inmaculada, ¿y en vuestro caso? Pues en nuestro caso, bueno, ante todo, buenas tardes a todos los que estáis conectados, y muchas gracias, ¿no?, a Reuma por invitarme a estar hoy aquí en esta mesa, ¿no? Creo que es gratificante compartir con otros profesionales, como ya os comentaba antes,
y con otros estudios que realmente son acordes a lo que nosotros encontramos. Bueno, realmente yo llevo ya muchos años trabajando en dolor crónico. Hace como 14 años, pues empezamos en un grupo multidisciplinar que empezó pequeñito, que va creciendo poco a poco y con financiación, y en el que nosotros pues nos planteamos, yo trabajo en epidemiología fundamentalmente y en medicina preventiva, porque eso es lo que hago. Y bueno, pues nos pareció que lo primero que teníamos que hacer era ver a cuántas personas afectaba el dolor crónico, porque realmente hay muchos pequeños estudios, mucha información, que se publica en revistas y en distintos medios, pero realmente datos que nos dieran pues una visión global y concreta de la importancia del problema que estábamos viendo, que se veía en la clínica y en el día a día, pues no. Hicimos un estudio en el año 2015 y bueno, y ahora pues ya hacía tiempo, ya allí nosotros analizábamos, bueno, porque teníamos cierta experiencia en análisis de comorbilidades que son frecuentes en los pacientes con dolor crónico. E incluimos la valoración de la ansiedad, de la depresión, fundamentalmente. Entonces, ahora, pues lo que ha sido, hay una necesidad de actualizar esa información y de, bueno, poner en valor, pues, que lo que está pasando, si realmente, como hemos visto, seguimos poco más o menos igual o peor. Y bueno, y cuáles eran los principales aspectos que eran importantes o que habrá que tener en cuenta en algún momento, porque se habla mucho de tratamiento o abordaje multimodal, pero la realidad es que no se hace. O sea, el dolor durante mucho tiempo se ha tratado como un síntoma y lo trato con fármacos, pero realmente eso pues no se obtienen los resultados mejores porque, como ya tú bien has dicho, Eugenia, hay otras muchas cosas y el dolor es un tema tan complejo que aunque tenga una enfermedad conocida de base, pues es un síntoma o es un problema, no un síntoma, no quiero utilizar ni siquiera esa palabra, capital, ¿no? Capital y que afecta pues muchísimo la salud física, la funcionalidad, la salud mental y la salud social, ¿no? O sea, que realmente fue eso, un poco actualizar y ver qué es lo que estaba pasando. Entonces, eso fue la idea. Y el objetivo último es ponerlo encima de la mesa para que se utilicen, como decía antes yo también, esos datos y esa información que hemos procurado que sea recogida de una manera metodológicamente muy correcta para que se pueda usar a nivel de administraciones y de servicios de salud, ¿no? Esa era un poco la idea. Muy bien, muy bien. Sí, has dicho una cosa que la enlazo con lo que ha dicho Eli antes, ¿no? Con la revisión esta que ha hecho la Asociación Internacional del Dolor, ¿no? Que en el 2020 añadió y similar a la asociada, ¿no? Y similar a la asociada yo creo que tiene una importancia capital porque reconoce el dolor como que no necesariamente tiene que estar asociado a una enfermedad previa y esto lo hace, ¿no? Lo claro. Considera como una enfermedad en sí misma. Claro. Y esto, bueno, en el caso, por ejemplo, pues de la fibromialgia o de los síndromes de sensibilización central en general, ¿no? Que son enfermedades tan maltratadas por la sociedad e incluso por los médicos, creo que esto las pone, las defiende y las protege un poco, ¿no? Si una persona tiene dolor, aunque no haya ninguna causa física orgánica detrás, ¿no? Y eso se considera, se acepta y reconoce como dolor, ¿no? Y creo que esto es muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, el dolor, claro, todos hemos tenido dolor alguna vez, ¿no? Y sabemos cómo nos amarga la vida, que no solo es el dolor en sí y, por lo tanto, no solo se tiene que tratar con medicamentos como si fuera un síntoma, sino que es una cosa mucho más compleja, ¿no? Como decíais vosotras ahora, ¿no? Porque claro. Sí. vamos a
afinar un poco, ¿no? La definición de dolor crónico, claro. Una cosa es, ¿no? El El dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es un mecanismo de defensa, pero el dolor crónico tiene unas connotaciones muy, muy especiales y que tienen que ver pues, con lo que se trata aquí hoy, ¿no? Con la salud mental y con la salud física y con todo eso que yo he comentado. A mí me gusta explicar una cosa a raíz de esto, ¿no? Cuando a mí me preguntan ¿cómo vives? Yo digo, vivo con dolor desde hace 10 años, desde que tengo el diagnóstico. El dolor crónico se estipula que es un dolor a partir del cual ya no es un dolor, como decís vosotros, para alarmar sobre una enfermedad, una inflamación o un desórgano, sino que se genera o se estipula que hay dolor crónico a partir de que lo padeces más de 3 meses y que además es persistente, ¿no? Que dura más. A mí me gusta también explicar que este dolor crónico no solo afecta a tu estado físico y mental, como bien decíais vosotras, Patricia Inmaculada, sino que además hay un síntoma de sufrimiento. Es decir, hay un padecimiento, ¿no? Que además como pacientes pues viene de la raíz pati, ¿no? Y es un padecimiento que no sirve para que, como un dolor agudo por una herida o por una inflamación o por un mal funcionamiento de un órgano nos está buscando, pues nos está haciendo que reposemos, que busquemos un sanitario, un médico, con un interés de que nos cuidemos. El dolor crónico asociado a, como vosotros explicabais ahora, ¿no? a un dolor, dijéramos, no neuropático, pero sí en un continuum físico, emocional y psicológico, afecta, dijéramos, más allá de lo que es nuestro cuerpo físico y mental, sino que tenemos una dificultad añadida, porque al final, como dicen algunas neurocientíficas en algún artículo, acaba afectando, y todavía se tiene que generar mucho estudio para generar evidencia científica, a nuestros canales y nuestros neurotransmisores, ¿no? Al final, ¿cuánto nos afecta a nivel neuronal el padecer continuum de dolor crónico? Y es interesante hablar que el Parlamento Europeo este 10 de enero incluyó el dolor crónico en su informe sobre salud mental por primera vez, y esto no sé cómo lo valoras, Inmaculada, si es clave para nuestro tratamiento. Hombre, a mí me parece que todo lo que sea un reconocimiento de un proceso que hasta ahora ha sido no desconocido pero sí poco valorado, podemos decir, me parece fundamental. Yo quería comentar alguna cosa en relación a lo de la terminología o el tema del dolor crónico, y es que es verdad que la definición además incluye pues todo ese dolor que va más allá del tiempo, ¿no? Ya, porque muchas veces 3 meses, 2 meses, y si tengo 89 días de dolor, ¿qué pasa? Que no es un dolor crónico. Eso es una cuestión, pues dice, mira, no, eso es que hay que poner límite en alguna parte, pero realmente ya la definición incluye además que es un dolor que va más allá de lo que debe ir, ¿no? O sea, que dura más de lo que realmente está considerado que es tratable o controlable. Entonces, creo que eso es muy importante porque nos hace que seamos más flexibles a la hora de... Y al médico clínico que está allí, pues, hombre, vamos a ver, es que aunque una persona no tenga... Yo creo que está claro cuando viene un paciente que... si realmente es un dolor que le afecta a un tiempo prolongado de manera continua, que eso va a tener una repercusión. Y muchas veces, bueno, pues sobre todo en primaria, pues se valora el dolor, pero no todo el entorno, todo el contexto. Y eso yo creo que es esencial para que los pacientes no vayan de un lado a otro o incluso un dolor agudo no evoluciona a dolor crónico, que ese es otro tema también. Ya no es la patología musculoesquelética, que a lo mejor es más, pero yo qué sé, la patología en los cuadros de dolor postquirúrgico muchas veces evolucionan a la cronicidad y no necesariamente tienen que hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que hay una serie de factores y de cosas que es muy importante considerar. Y otro punto que yo quería también es el tema de los familiares. O sea, es que ya no es solamente el paciente o o la persona que sufre o que tiene dolor está en un medio
donde, bueno, es que el dolor es el centro de toda la familia, cuando realmente eso es importante, les afecta. Entonces yo creo que hay muchas cosas que, aparte de la complejidad y de las interrelaciones que hay en el complejo de dolor, luego hay todo el contexto sociocultural, sanitario, que me parece un tema enorme, por decirlo de alguna manera. A mí muchas veces digo, Dios, me gustaría conocer mucho más, nunca te parece que lo sabes, porque influye tanto todo y luego las percepciones y muchísimas cosas de los... Sí, claro, cuando hablando de dolor, ¿no? Sí que es cierto que es una historia tan compleja que realmente tiene un impacto muy importante en todos los aspectos, ¿no? De la vida de la persona, no solo en el físico, sino también en el familiar, en el social, en el laboral, en el emocional. Como decía Eugenia, ¿no? Hablaba del sufrimiento, pero claro, no es difícil imaginar, ¿no? Una persona que vive constantemente o de manera muy continuada con dolor, pues ese dolor acaba siendo un poco como el centro de su vida y toda su vida se organiza alrededor de ese dolor y eso acaba provocando un nivel muy alto de estrés en esta persona. Cuando intentas luchar contra el dolor y no lo consigues, y este estrés pues acaba obviamente pues bueno, derivando en enfermedades más graves, ¿no? Que el propio estrés, como son pues la ansiedad y la depresión, ¿no? Que clínicamente y se ha visto que son las dos enfermedades mentales, podríamos decir, más habituales en las personas que conviven con dolor. Entonces, esta situación produce unos niveles de sufrimiento muy elevados. Yo te quería comentar también que, bueno, que muchas veces hablamos de depresión o de depresión mayor, pero hay otras formas de depresión. Sí, claro. Hay depresión menor, distimia, bipolaridad, que están menos estudiados y que, sin embargo, también se relacionan, y los pacientes que tienen ese tipo de patología tienen con más frecuencia dolor y además, o sea, que es recíproco. Está relacionado, sí, que no sabes muchas veces qué es antes, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues a lo mejor un paciente que se nota o que se ve que está deprimido, que tiene dolor y que tiene una depresión mayor con un cuadro clínico más manifiesto, pues bueno, a lo mejor le resulta más fácil de diagnosticarlo o de derivarlo al psiquiatra, ¿no? Pero un paciente con un emocionalmente más triste, pero realmente que no llega, pues a lo mejor no se le da importancia, no se identifica, no se trata y obviamente eso va a influir sobre el resultado final en el tratamiento del dolor. De todas maneras, para tratar el dolor, perdona Eugenia, que ahora nos quitamos la palabra. Yo que trabajo, ¿no? con este tipo de pacientes y tal, a nivel psiquiátrico, normalmente a las personas con dolor se las medica con antidepresivos, un poco para prevenir esta... Pero no siempre, según lo que pasa es que se utilizan. Bueno, yo te hablo por lo que yo conozco. Muchas veces se utilizan antidepresivos con efecto analgésico. Exacto, es que es lo que te iba a decir, no me has dejado acabar. Y muchas veces se las medica con antidepresivos para prevenir un poco esta depresión reactiva al dolor, que sería una depresión menor en este caso, pero también porque hay ciertos antidepresivos que tienen un componente que ayuda a que el dolor disminuya. Entonces, bueno, tienen esta que tiene un efecto analgésico realmente. Exacto. Pero bueno. A esto me gustaría añadir algo del estudio importante, de lo que estabais comentando, ¿no? Como sabéis, el dolor se trata con opiáceos cuando no estás bien llevada a través de tu referente, ¿no? Reumatólogo o referente neurólogo. Pues los brotes nos los tratan habitualmente con opiáceos, pero es cierto que lo que estáis diciendo es muy interesante, que siempre hay de base una farmacología. En verdad, el estudio que hicimos demostraba que había más de 3 de cada 4 encuestados
tomaban fármacos prescritos por su referente sanitario, pero además con una alta adherencia al tratamiento porque decían que cuando alguna vez lo habían dejado, habían empeorado. Entonces, esto es, creo que también importante resaltarlo. Y otra cosa muy interesante es también tener en cuenta la autopercepción de la salud emocional que les preguntamos, ¿no? Y la autopercepción que tenían era que su salud emocional bueno, el 75% dijeron que era mala y además se correlacionaba a ser peor contra mayor edad tenían los encuestados. Es decir, hay una correlación positiva entre sentir dolor y autopercibir una salud emocional, es decir, un estado de ánimo, un estado de situacional respecto, como explicábamos, ¿no? en la vivencia laboral, en la convivencia con los familiares, con las amistades y en la vida, de sentirse mal, ¿no? Con bajos ánimos. Y esto es muy importante porque esta situación, dijéramos, está pasando, el 50% de los que hemos encuestado tenían entre 40 y 59 años. Entonces, si hacemos un robot de la persona con enfermedad reumática, pues que sufre dolor crónico y además le impacta en su salud mental, estamos hablando de personas que están entre 40 y 59 años, que están en plena edad laboral y que además tenemos que someter... Sí. Entonces, yo creo que esto era muy importante también reflejar que, dijéramos, cuando hablamos de factores ¿no? sociales, que de verdad, por eso yo decía, y lo explicaba muy bien Patricia, ¿no? Cuánta sensación de frustración también hay que reconocer en el proceso de dolor crónico, ¿no? Porque es una frustración a no superar el dolor y además a sentirte un poquito cada vez peor. Y me interesa mucho lo que comentaba Inmaculada, y ahora ya os paso la palabra, que también lo comentaban en un estudio en el 2017, una doctora, Lina Ortiz, de Santiago, de la Clínica Condes, que comentaba pues, la necesidad que comentabais las dos, ¿no? De que haya un diagnóstico individualizado, multiprofesional, para poder abordar la situación de un dolor crónico en una persona, porque si lo abordamos de manera, como habéis dicho al principio, que me ha encantado, si no se tiene en cuenta la asociación con la enfermedad primaria, secundaria o la comorbilidad, es más fácil buscar un buen diagnóstico sostenido para la enfermedad, o sea, para las personas que padecemos dolor crónico. Esto lo encuentro muy interesante. Sí, mira, dos cuestiones. Una es el tema de que el dolor crónico incluye una barbaridad de patologías, cada una diferente de la otra. Entonces, los tratamientos no son iguales, ¿eh? Entonces, es verdad que muchas veces se generaliza y no es lo mismo tratar a un paciente con un dolor neuropático que un paciente con una patología musculoesquelética que un paciente con un dolor oncológico. De entrada, es un abanico de posibilidades que está claro que hay que individualizar y que, bueno, que sí que hay protocolos, hay cosas, pero al final es verdad que hay que valorar todo el contexto. A nosotros, al hilo de lo que comentabas, en nuestro estudio en el barómetro, nosotros observamos que, bueno, nosotros pasamos una escala, ¿no? Porque es un estudio grande de 7.000 pacientes, donde pues casi el 26% tenían dolor crónico definido tal cual, lo has dicho tú. Y bueno, nosotros prácticamente 1 de cada 4 tenía, utilizando la escala, un diagnóstico, podemos decir, no es una escala de diagnóstico, pero sí de screening, de depresión y de ansiedad, poco más o menos, no recuerdo exactamente los datos, pero también altos, o sea, por encima del 20 y tantos %. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que realmente estamos utilizando una herramienta ya que nos orienta, que a lo mejor habría que utilizarla sistemáticamente de forma sencilla, simple, y de hecho, bueno, en todos los protocolos cada vez se incluyen más esas cosas para valorar la salud mental de la población. Igual que ahora los niños pequeños les van a valorar su adicción ¿no? Pues eso, a las pantallas, pues probablemente a los pacientes, bueno, probable no, seguro. En unidades de dolor muchas veces se hace porque hay un psicólogo que es el que lo suele pasar. No hay tantos psiquiatras en las unidades de dolor, pues no suele haber, hay interconsultas, pero no. Pero, a ver, es que
que estamos ya hablando ya no de la autopercepción, que es fundamental, pero también de la valoración cuantitativa de esa patología. Entonces estamos hablando de una barbaridad, de 1 de cada 4 personas que tienen depresión y susceptible de revalorar y de tratar como depresión, no como tratamiento coadyuvante del dolor, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es muy importante también. Sí, en este sentido, ¿no? Creo como psicóloga que es fundamental evitar y romper el círculo vicioso que se establece entre dolor crónico que acaba, ¿no? A través de un proceso mental, psicológico, tal, en ansiedad, depresión, y que esa ansiedad, depresión en sí misma, la depresión por un lado y de una determinada manera y la ansiedad por otro, acaban produciendo más dolor físico. Sí, sí. La ansiedad, porque hay lo que se llama la ansiedad anticipatoria, que es el miedo a que te vuelva a pasar. Por lo tanto, si el dolor te está produciendo ansiedad, esa misma ansiedad acaba, ¿no? Produciéndote miedo a tener más dolor, con lo que al final acabas, es lo de la profecía autocumplida, ¿no? Acabas teniendo realmente más dolor porque tu foco está puesto ahí, ¿no? Y en el caso de la depresión, como el estado de ánimo se baja, todo lo ves desde un tinte más negativo, entonces esto hace seguramente pues que te muevas menos, que hagas menos actividades, que tengas menos satisfacción a la hora de hacer cosas, que estés más triste, que lo veas todo más negro, por lo tanto hace que tu percepción del dolor se incremente y sea más grande, ¿no? Porque entonces, bueno, este círculo vicioso hay que romperlo, ¿eh? Por eso es muy importante el tratamiento multidisciplinar, el papel del psicólogo, a veces incluso del psiquiatra, en el tratamiento del dolor crónico. Porque claro. si no... Yo, hombre, está claro y cada vez más demostrado que a nivel neurobiológico, o sea, de núcleos cerebrales y de neurotransmisores, ¿no? Pues que hay mecanismos comunes entre la depresión y fundamentalmente y el dolor. Entonces, bueno, está claro que, bueno, ya no nos metemos en hombres y en mujeres, que es otro tema, El por qué nos duele más a las mujeres, bueno, pues también hay teorías y hay una serie de un contexto de sexo, género, etcétera, etcétera, que tú, Eugenia, como trabajas en eso, lo sabrás muy bien y que es todavía más complejo. Añadimos complejidad, pero bueno, que en cualquier caso hay una explicación fisiopatológica, decimos los médicos, ¿no? Que bueno, que justifica realmente que las personas que tienen dolor crónico tengan depresión fundamentalmente, porque hay mecanismos neurobioquímicos, como digo, que comparten. Entonces, bueno, pues hay que tratarlas las dos cosas. Es muy interesante esto que decís, porque también en la encuesta preguntábamos sobre el dolor crónico y si pensaban que podría mejorar o empeorar su dolor en los próximos años o en su vida. Y es muy impactante, ¿no? Que además creo que podríamos encontrar más personas que lo suscribieran, de que el 92% de todas las respuestas decían que su dolor nunca cesó, que continúa y que creen que con los años no solo no mejorará, sino que empeorará por su enfermedad degenerativa. Entonces, esto para mí sí que fue como explicaba ahora Patricia, pues yo pensaba, ¿no? Y para hoy nuestra sesión, sabemos, ¿no? Que hay la farmacología, hay la terapia que es muy necesaria para poder soportar, como explicaba muy bien la Patricia, ¿no? La necesidad de que podamos acceder. Entonces, yo veía dos variables y hemos preguntado también por ellas, ¿no? El acceso al sistema sanitario. Entonces, en verdad, hemos visto que 1 de cada 4 personas tiene dificultades en acceder al sistema sanitario. No hablábamos de sistema sanitario psicológico, porque seguro que habría más, pero sí que es cierto esto, ¿no? Que con la situación actual y con las padecientes en dolor crónico con impacto en salud mental, pudiéramos decir o podemos compartir o podemos comentar su facilidad o su inaccesibilidad a poder tener servicios por psiquiatras y psicólogos profesionales. Y la segunda, ¿no? Es cómo podemos pensar en
terapias bueno, no, más que terapias, planificación de prevención. Es decir, tendríamos que quizás no esperar a que el paciente con dolor crónico, que ya está siendo mirado y tratado, genere un impacto en su salud mental. Existe la manera de anticiparnos y, bueno, yo por eso también os explicaba, sabemos que hay terapias más allá de los fármacos, pues poder conocerlas más allá de los valores sociales, ¿no? Que sabemos, por ejemplo, que a peor condición socioeconómica también hay un peor diagnóstico y esto sí que está totalmente ya demostrado científicamente. Pero iríamos más a la parte que las dos conocéis, ¿no? Que es desde la ciencia, la psiquiatría y la psicología, cómo las pacientes, ¿no? Que estamos diciendo, ¿no? Sabemos que no vamos a mejorar, esto nos está impactando en nuestro día a día, ¿no? De sufrimiento y ansiedad. ¿Cómo podemos hacer? Por ahí había alguien que preguntaba, no sé, yo he visto... Sí, pero tenemos la palabra al final, vamos a acabar. Vale. Bien. No, es que, bueno, que he visto salir Sí, yo lo estoy viendo también. He visto salir era un tema, pues, que es verdad. Que ha pedido la palabra Josefina y bueno, lo apunto y luego... No solemos normalmente dar la palabra, a no ser que sobre mucho tiempo, y si no, pues bueno, pueden escribir en el chat, ¿no? Y luego lo leemos. Bueno, pero en cualquier caso sí que me parece importante decir que es verdad que bueno, yo creo que prácticamente estamos todos de acuerdo, todos los que trabajamos desde algún ámbito, en que, bueno, lo ideal es prevenir, ¿no? O por lo menos, si no prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, ¿no? Que decimos los preventivistas. Pero, a ver, que por ahí decían, y es verdad, que todavía los tratamientos multimodales, estos donde se aborde el problema desde un psicólogo, un nutricionista, un fisioterapeuta, etcétera, eso parece bastante irreal en el momento actual y es absolutamente cierto, ¿eh? Ya se sabe, hay evidencia científica desde que las terapias conductuales, que las terapias fisioterapia, todo mejora, no es que te solucionen el problema del dolor, pero que te ayuden a vivir con él, como tú bien decías, Eugenia, antes. Es que yo creo que una persona que tiene una patología crónica sabe que va a tener épocas que no van a ser muy buenas y que, bueno, que tiene que bregar con esa situación, que tiene que adaptar su vida a eso, pues de alguna manera tiene que aceptarlo y bueno, desde la administración, lógicamente, hacer todo lo posible porque esas personas no lleguen a una situación que sea mucho más, lo que tú bien dices, un círculo vicioso, que cada cosa se retroalimenta de la otra. Y que, bueno, ahí ya hay muchas cosas más, porque son la ansiedad, los trastornos del sueño, son otra serie de procesos y de otras patologías comorbilidades como puede ser hipertensión, obesidad, etcétera, que en muchos casos se comparten y que a su vez son un factor de riesgo para tener más dolor. Sí, la verdad es que todo suma, ¿no? Y todo suma negativamente. Entonces, cómo romper este círculo, ¿no? Es lo realmente complicado, ¿no? Lo ideal sería el tratamiento multidisciplinar, obviamente, ¿no? El médico, los médicos especialistas por un lado, los psicólogos, los psiquiatras si son necesarios, el fisioterapeuta o el rehabilitador, la nutrición, el ejercicio físico, el tener un entorno, ¿no? Positivo y saludable, también muy, muy importante. Y esto, como decía alguien por aquí, ¿no? Parece una utopía, ¿no? Sí. Es lo que intentamos ofrecer desde Reumas, ¿eh? Este enfoque así multidisciplinar y tal, ¿eh? O sea, mira, yo también... En la sanidad pública, en algunos hospitales ya lo están ofreciendo, a lo mejor no en la cantidad que se precisa, pero a mí me consta que hay algunos hospitales aquí en Cataluña que intentan trabajar en esta línea, pero claro, obviamente es más barato seguramente, ¿no? Dar un fármaco que no pues programar unas sesiones con un psicólogo.
Y esto pues también es así, es la cruel realidad, cuando seguramente pues sería más efectivo, ¿no? O sería igual de efectivo o sería igual de necesario las sesiones con el psicólogo, ¿no? Eugenia antes estaba hablando, ¿no? Un poco de este sufrimiento y de esta calidad de vida, ¿no? Que desde Reumas hablamos mucho de la calidad de vida de las personas que conviven con este tipo de enfermedades, ¿no? Y un poco en los dos estudios a mí me da la sensación, ¿no? Que se habla de calidad de vida, ¿no? La calidad de vida de estas personas disminuye mucho cuanto más grado de discapacidad tiene la persona, cuanto menos puede trabajar, ¿no? Ahora lo comentamos, ahora entramos aquí, ¿no? Si queréis, pero si no trabaja o si tiene un trabajo precario o si está en paro o tal, pues la percepción de calidad de vida también disminuye. También está relacionado, que Eugenia lo comentaba antes, con el nivel de estudios. Las personas que tienen estudios solo primarios o secundarios, pues tienen peor calidad de vida, seguramente relacionado también, ¿no? Porque las personas con mayor nivel de estudios pueden optar a trabajos en donde se usan menos el cuerpo, por lo tanto, es más fácil controlar el dolor. También la calidad de vida disminuye cuantas más enfermedades reumáticas, ¿no? Cuantas más enfermedades de este estilo tienes, a mayor número de enfermedades, peor calidad de vida. En función de la edad también, ¿no? Entre 39 y 59 creo que estaba en el estudio, ¿no? O 40, 60 más o menos. 40. Y si somos mujeres, entonces las mujeres, bueno, nos llevamos la palma, ¿no? En este sentido, porque las enfermedades reumáticas básicamente afectan todas, menos la espondilitis, a más mujeres que a hombres. La espondilitis anquilosante es la única que afecta más a hombres que a mujeres, aunque también hay mujeres. Y también hay hombres con artritis, obviamente. Pero, entonces, bueno, no sé si queréis comentar algo de esto, ¿no? Porque me parece también que es muy, muy interesante, porque está relacionado con lo que hablábamos antes de que tienen un impacto en todos los aspectos de la vida de la persona, ¿no? Y esto no es de extrañar que acabe generando mucho sufrimiento emocional y que acabe desembocando pues, en niveles de depresión y de ansiedad bastante elevados e importantes a veces. Sí, creo que lo has recogido muy bien, Patricia, como resumen analítico. Me ha encantado, pero sí, hemos preguntado sobre todas estas factores sociodemográficos y sobre todo muy pensado en cómo impacta el dolor crónico en una persona con enfermedad reumática. Importantísimo el tema de la discapacidad. Solo el 50% de los encuestados había tramitado su certificado de discapacidad y voy a dar otro dato. Estas enfermedades en los brotes cursan con disminución de movilidad, porque si te mueves todavía tienes más dolor cuando es músculo esquelético, de manera que tu sensación de malestar y bienestar y calidad de vida empeora. ¿Qué otro dato también tenemos? Tenemos el dato de que de si las personas que padecemos dolor crónico o tenemos diagnóstico asociado al dolor crónico, estamos movilizadas. Y cuando digo movilizadas es estamos en contacto con asociaciones de pacientes, estamos siendo activas en cuanto a conseguir información sanitaria, médica o de capacitación. Y yo aquí sí que quiero reflexionar y aprovechando este espacio, creo que es importantísimo, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad del sistema, y creo que he hablado ahora, algunas compañeras lo ponían en el chat, es importante que pensemos también si están los servicios sanitarios preparados o hay los recursos suficientes para atendernos. Lo ha explicado muy bien Patricia y lo ha explicado muy bien Inmaculada. Esa es una vía, ¿no? Tenemos los sistemas sanitarios con psiquiatría, psicología, neurología, internistas suficientes para la población que padecemos dolor crónico. Seguramente hay que hacer un estudio para dar respuesta en qué nivel estamos atendidas. Y la segunda sería qué nivel de autoconocimiento tenemos las personas que padecemos dolor crónico, de qué factores nos están influenciando. Porque si no tomamos también de alguna manera un papel activo y que yo tengo gracias a también estar asociada en Reumas, también es más difícil esa escalera de capacitación
Y también, como explicaba muy bien Patricia, cuando a mí me preguntan, digo, es que yo no solo tomo un fármaco, es que mi vida está adaptada para vivir con dolor crónico. Claro. Eso es importantísimo. La adaptación no es, aquí se dice, bueno, la salud mental es fármaco, es terapia. Bueno, es que la salud mental es todo. Salud mental es salir a la calle también y qué entorno te encuentras. ¿Por qué lo digo? Porque esos factores van a influenciar en nuestro estado de salud. También la enfermedad física, también el impacto en nuestra calidad mental, en nuestra salud mental y en nuestra calidad de vida. Y a mí me interesa mucho esta pregunta que nos has hecho, Patricia, porque creo que los profesionales nos acompañáis, pero también nosotras, más allá de la adherencia a un fármaco, también tenemos que tener una adherencia a la vida, a la calidad de vida, que es un concepto así como muy novedoso, ¿no? Decirlo en este seminario, pero nos tenemos que adherir, ¿no? A aquellas prácticas, a aquellos tratamientos o situaciones que nos pueden ayudar. Dicho esto, es difícil vivir con dolor crónico, sí, y hay que decirlo, es muy difícil vivir con dolor crónico, es muy difícil no poder hacer actividades familiares, personales o sociales programadas, es muy difícil. Por eso el acompañamiento terapéutico psicológico es tan necesario para esta situación de vida con dolor crónico. No sé si me he explicado. Sí, muy bien. Sí, perfectamente, ¿no? Muy bien, yo creo, vamos, tienes toda la razón, pero yo quería añadir en relación a la atención sanitaria. Nosotros sí en nuestra encuesta, en nuestro trabajo del barómetro, sí que hemos valorado la utilización de servicios de salud. Entonces, es verdad que nosotros encontramos que el 80% de la población con dolor en las últimas 4 semanas ha ido a atención primaria, ha acudido a atención primaria por su problema de salud. Pues, o sea, que es que eso es... Y luego que la atención en una unidad específica de dolor, pues eran muchos meses, no sé, recuerdo si eran 9 meses, 9 o 10 meses, lo que tardaban casi un año en ser atendidos en una unidad de dolor. Realmente, si estamos en esa situación, el médico de atención primaria tiene que saber resolver o gestionar el problema de alguna manera, ¿eh? Y bueno, tal y como está la atención primaria en el país, yo entiendo que es muy complicado, es bastante complicado. Entonces, en relación también a lo que tú decías de los resultados que vosotros encontráis o tradicionalmente se encuentra la calidad de vida menor en poblaciones con un nivel educativo más bajo, etcétera, con unos recursos. Pero es que la población que tiene unos mayores recursos también utiliza otros servicios de salud privados, no públicos. Entonces, la atención probablemente va más al fisioterapeuta, al psicólogo, pero porque se lo paga, no porque realmente el sistema sanitario, que nos lo debería de facilitar y de proporcionar y de atender, lo facilita, ¿no? Entonces, entiendo que, bueno, estamos viendo claramente que hay un uso de recursos públicos y de recursos privados y que hay necesidades sentidas y de la población hacia bueno, ¿por qué no lo hacemos? Si sabemos perfectamente, tenemos identificado cuáles son los problemas y cuáles son las debilidades, ¿no? Pues, ¿por qué no se toman medidas? Pues realmente eso a lo mejor no está en nuestras manos. No, de todas maneras, yo creo, ¿no? Que claro, los políticos, ¿no? Y aquí a lo mejor nos estamos metiendo en un sitio donde este no es el foro, ¿no? Sí, pero bueno. Pero bueno, deberían no tener una visión tan cortoplacista, ¿no? Y mirar más a largo plazo, ¿no? Y yo creo que la sanidad pública está planteada para cosas agudas, ¿eh? Y para resolver enfermedades tal, ¿no? Pero no debería porque la población cada vez más vieja. Ahí voy, pero cada vez vivimos más años, claro. Y todos vamos a acabar teniendo enfermedades crónicas. Pues vamos a ser todos acabando siendo enfermos crónicos. Y esto hace tiempo que desde Reumas lo estamos diciendo y lo estamos hablando, ¿no? en foros para que nos oigan, ¿no? Y para que cambien un poco las políticas sanitarias y cambien el chip de enfermedad aguda por enfermedad crónica, porque si no ya se están encontrando con el problema, ¿no?
El problema ya existe. De lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? De cómo aborda el dolor crónico pues la sanidad pública, ¿no? Pues mal o no todo lo bien que debería. ¿Que hacen lo que pueden? Sí. ¿Que no es culpa de los médicos? No, pero que quizás habría que cambiar un poco la manera de la planificación pensar, fundamentalmente, la planificación, la priorización. Entonces, en este sentido, las asociaciones de pacientes vamos muy por delante, seguramente porque tenemos el contacto diario con vosotros, ¿no? Que nos explicáis cómo sentís, lo que necesitáis y tal. Y nosotros, como institución, ya no dadora de servicios hacia vosotros, sino como representante del colectivo del que formáis parte todos, pues como institución, nosotros somos vuestra voz y vamos delante de las instituciones pertinentes a defender vuestros derechos y vuestras necesidades. Lo que pasa que a veces, pues bueno, cuesta que nos escuchen y que tal, pero yo quiero mandar desde aquí un mensaje tranquilizador, ¿no? Que desde Reuma somos conscientes del problema y batallamos delante de donde haga falta y de quien haga falta para que estas políticas y este tratamiento sea como debe ser, más holístico, más multidisciplinar y bueno, más de prevención y no tanto de una vez está el problema, pues intentar poner tiritas y parches por donde sea y que bueno, y que yo espero, como hemos conseguido otras cosas a lo largo de nuestra historia, pues que esta batalla también la vamos a ganar todos, juntos y juntos. Yo creo que las asociaciones de pacientes tenéis mucha fuerza y lo que tenéis es que trabajar unidos porque realmente tenéis mucha fuerza y tenéis mucha voz. Entonces, bueno, ya se sabe que hay muchas cosas que no se solucionan hasta que no se presenta el problema y se muestra y que eso realmente hay mucho detrás, ¿no? Porque si no se dice, no se oye, no se sabe, es como nosotros, si no publicamos nuestros trabajos, nuestras cosas, nadie se entera. Entonces, creo Claro, en este sentido, yo creo que esto es importante, ¿no? Lo que decís, en política pública, hasta que no se detecta una problemática social o los que reciben una política pública no detectan que no les acaba de ir todo lo bien, como explicaba muy bien ahora Patricia, ¿no? No se puede pedir, ¿no? Otra planificación. De hecho, por eso os decía, ¿no? Qué importante es que pensemos también en una prevención del dolor crónico y que se prescriban las asociaciones porque también es una manera de que las y los pacientes tengamos acceso a saber, a comprender, a conocer, a entender todo lo que necesitamos, no solo sistema sanitario, sino sistema de atención y seguimiento, que nos lo dan y nos lo ofrecen también la asociación, sino cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida. A mí me gusta mucho decir, yo a día de hoy puedo estar trabajando gracias a que pude hacer pude acceder a un acompañamiento no solo del sistema sanitario, sino también de las asociaciones de pacientes para ver cuáles eran mis necesidades y quién me las podría suministrar. Entonces, agradecer desde aquí a Patricia Reumas también toda esta labor, ¿no? Porque realmente el sufrimiento es tan grande que yo entiendo a mis compañeros que están escribiendo en el chat que es que dices, no puedo más, no puedo luchar contra mi dolor, contra mi estado físico y mental y además luchar para poder seguir laborando, trabajando y llevando la actividad social que se espera de mí, ¿no? Sobre todo en estas edades, ¿no? Que como hemos explicado, de los 40 a los 60 años, pues la carga, dijéramos, también social que tienes que llevar a cabo de trabajar, de desarrollarte también como familia, si lo has escogido, pues también es muy, muy alta, ¿no? Sí, y a todo esto que estás diciendo, Eugenia, hay que añadir, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, ¿no? Toda la incomprensión, ¿no? Que hay alrededor de estas enfermedades, ¿no? Comentarios como,
ostras, todavía te encuentras mal, pues haces buena cara, ¿no? ¿No? Bueno, pues ocurre, ¿no? Y hay también que lidiar con toda esta incomprensión que muchas veces te hace dudar sobre ti mismo, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor es que yo me he vuelto loca y me lo estoy inventando todo, ¿no? Esto es muy interesante, Patricia, lo que dices, porque como hemos dicho, el 80% de mujeres, o sea, el 80% de personas que tienen dolor crónico son mujeres y hay un estigma y hay un estereotipo de que la mujer cuando se queja no tiene razón, porque cuando el hombre se queja va todo el equipo de emergencias. Sí, la Inmaculada. Ya, pero eso sí, me río porque nosotros no encontramos un porcentaje tan alto. Tanto del 80 no es, vamos, no lo encontramos nosotros en nuestros datos, pero es mucho, es más mujeres que en hombres siempre. Y bueno, cuando yo alguna vez he hablado de este tema, de las diferencias que hay en dolor y en otras patologías entre hombres y mujeres, es verdad que bueno, pues que influyen muchos aspectos de lo que hablamos del estigma, del rol, de las normas, de las culturas, todas esas que entran dentro de lo que se conoce como género, más que sexo. O sea, el sexo es el biológico y el género es el contexto sociocultural. Entonces, todos esos factores hasta ahora por lo menos han influido. Yo no sé si en el futuro, pero por ahora, bueno, nosotros en un estudio cualitativo que hicimos hace unos años en pacientes con dolor crónico, que estaban en tratamiento con opiáceos, vamos, y es verdad que sistemáticamente las mujeres se quejaban, o sea, ellas asumían el rol de que ellas hacían el trabajo, de que a pesar de que tenían dolor y tal y cual, y que bueno, que su marido, claro, que ella se había dado de baja, el marido no. Y entonces era una cosa que la percepción es tan diferente y que tú dices, bueno, claro, si es que esto entra dentro del contexto de género. Sí, todo es mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, quedan 4 minutos, a mí me gustaría ya ir despidiendo. Os quería dar las gracias a las dos por esta charla. Espero que os haya interesado a todos los que nos habéis estado oyendo. Y a mí me gustaría, para acabar, ¿no? Remarcar una cosa que Eugenia ha dicho, ¿no? Pero que yo creo que es fundamental, ¿no? Que es como personas afectadas por dolor, podemos hacer cosas, podemos hacer cosas y hay que ser proactivos, hay que gestionar, hay que aprender a conocer nuestra enfermedad, sea dolor o sea dolor asociado a otra enfermedad, da igual, conocerla y aprender a gestionarla. Y desde Reumas os podemos ayudar. Porque hacemos, aparte de dar servicios y aparte de ser la voz, como nos ha explicado Elisenda al principio, también ofrecemos cursos y formación totalmente gratuitos, en donde podéis aprender sobre vuestra enfermedad, podéis aprender herramientas para gestionarla, para gestionaros a vosotros mismos, para gestionar el dolor y son gratis. Por lo tanto, bueno, a pesar de que algunos de nuestros servicios son pagando no precios de mercado, ni mucho menos, sino mucho más bajos, pero porque no lo podemos ofrecer todo gratuito. Si fuéramos 5.000 socios, seguramente sí, pero hasta que no lleguemos a ser 5.000, pues algunos servicios que ofrecemos hay que colaborar un poco en el pago, pero en cambio los cursos formativos son gratuitos y aprendiendo a gestionar la enfermedad podéis aprender a gestionar mejor pues bueno, vuestro dolor, a mejorar vuestra calidad de vida y a mejorar vuestra salud mental, que es de lo que se trata. Por lo tanto, yo os animo a que os asociéis y a que os apuntéis a las cosas, 1000 cosas que os ofrecemos desde la asociación. ¿Vale? Y me gustaría acabar con este mensaje positivo porque creo que es necesario también. Sí, yo he visto